Definitivamente que la vida cristiana, como lo vimos en la primera lección, es una vida de bendición, el saber de que somos llamados hijos de Dios por la obediencia a la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos la tercera sesión de esta tarde. Siempre agradecer a Dios por la vida, la salud y la oportunidad y el esfuerzo que ustedes han hecho para estar aquí con nosotros. Esperamos que la estén pasando muy bien y que estemos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque a Él sea siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La familia es el tema que tengo la bendición de haber estudiado hace unos meses atrás, de venir preparándome. ¿Por qué yo, la familia? Pues llegué a la conclusión que tengo que trabajar más en mi familia para tener ese modelo que Dios espera, ¿verdad? Que Dios quiere, que Dios ha diseñado de cada uno de nosotros. Hay muchos matrimonios acá, también así como lo hay jóvenes, ¿verdad? Que crecen, y es importante considerar este tema porque es un tema de vida o muerte. Recuerde que un tema bíblico es un tema de vida o muerte, así que es mi responsabilidad en esta tarde hablar conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 11, así como es la responsabilidad de cada uno de ustedes de examinar todas las cosas cuidadosamente, así como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. La familia, hermanos, sepa que desde el principio Dios ha establecido a la familia como parte fundamental de su voluntad en el ser humano. Cuando usted y yo, los que estamos casados, dijimos sí, esto es, aceptamos a nuestra esposa o nuestra esposa nos aceptó, en primera instancia envuelve a Dios. Envuelve a Dios, ¿por qué? Porque Él es el diseñador y el fundador de lo que es el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24, recordamos las palabras que escribió Moisés: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. De hecho, el autor y consumador de la fe, según Hebreos capítulo 12, versículo 1, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, según Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en Mateo capítulo 19, versículo 6 específicamente, por tanto, dejará al hombre, ¿verdad? A su padre y a su madre, y ya no serán más dos, sino que serán una sola carne. Entonces, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Vea que la unión, el que une es Dios, porque Él es el creador y el fundador de lo que es el matrimonio. Un predicador no une, no nos une. Un pastor no une. La iglesia no une. El que une es Dios, hermanos, porque Él es el fundador. Pero debemos de entender también que cuando dijimos ese acepto, envuelve también a una persona elegible, ¿verdad? Delante de Dios, entendiendo que Él es el que crea el matrimonio, Él es el que une. Entonces Él une a personas elegibles, y una persona elegible para el matrimonio es aquella que nunca se ha casado. Primera de Corintios capítulo 7, nosotros vemos en el versículo 8 y versículo 9 que digo pues a los solteros y a las viudas que les fuera bueno quedarse como yo, pero que si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que quemarse. Entonces Dios une a aquella persona que nunca se ha casado, pero también es elegible delante de Dios para el matrimonio una persona la cual ya su cónyuge falleció. Eso quiere decir una viuda o un viudo, según Primera de Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. Pero también aquella persona, hermanos, que estuvo casada, pero lamentablemente, ya sea cualquier parte de su cónyuge, cometió
fornicación. Esto significa relación sexual ilícita fuera del matrimonio. La autoridad que es Cristo en el cielo y en la tierra, él mencionó esto enfáticamente ahí en Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con la que adultera, el que se casa con la repudiada, dice, adultera. Entonces las personas elegibles delante de Dios que forman la familia, hermanos, es una persona que nunca se ha casado, es una persona que ha quedado viuda, o ha sido una persona que ha estado en matrimonio, pero su cónyuge le ha sido infiel. Esto quiere decir, ha cometido relación sexual ilícita. Esta persona que lamentablemente no quiso llevar ese plan de Dios, queda confinada, ¿verdad? Para llevar una vida sola, ¿verdad? Eso no quiere decir en matrimonio, pero aquella persona, si toma esa opción, puede volverse a casar. Entonces, también cuando dijimos el acepto, hermanos, debemos de entender que no solo envuelve a Dios, sino que también envuelve a la nación. Proverbios capítulo 14, versículo 34, el proverbista mencionó que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Hermanos, la justicia es un sinónimo de lo que es la fe. La fe es el sistema de Dios o el sistema de instrucción de Dios para que el hombre sea salvo. Es aquella forma de doctrina que usted y yo hemos sido entregados según Romanos capítulo 6, versículo 17, que viene de parte de Dios y que la tenemos en las páginas de nuestra Biblia. Dios nos habla a través de su palabra. La justicia, hermanos, o los caminos rectos del Señor, o la palabra del Señor, o los mandamientos del Señor, hermanos, es la justicia, es todo lo que es recto. Y si nosotros, hermanos, en cuanto a la familia, hacemos lo que Dios ha estipulado, entendiendo que Él es el fundador del matrimonio, vamos a proyectar una buena imagen ante la nación. Las naciones sufren, hermanos, nosotros como cristianos sufrimos porque lamentablemente hay personas en este mundo que no consideran a Dios en su vida, toman decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, con respecto al matrimonio, Génesis 2:24, la Biblia enseña que el Señor hace una ayuda idónea, pero algunos quieren añadir a ese texto y tomar 2, ¿verdad? O 3 o 4, o póngale un número ahí. Esto es algo que va en contra de la voluntad de Dios, y por eso es que hoy Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27 dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues ni aun sus mujeres cambiaron el uso natural, mezclándose mujeres con mujeres, así mismo hombres con hombres, se encendieron en lascivia unos con otros, y el entendimiento de ellos fue entenebrecido. Cuando dijimos acepto, recuerde que envuelve a Dios, así como también envuelve a la nación. Esa decisión suya y mía de vivir en una condición agradable delante de Dios en cuanto al matrimonio, también es bueno, hermanos, para la sociedad, para la nación donde nosotros estamos. Pero también, hermanos, ese acepto envuelve a las familias de los cónyuges. El matrimonio envuelve a la familia de mi esposa, y el matrimonio envuelve a mi familia, hablando por parte de mi esposa. La Biblia enseña el mismo texto, Génesis 2:24, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Lamentablemente, hermanos, en los 31,102 versículos, nunca, de lo que es tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nunca dice se olvidará. Cuando nosotros nos casamos, hermanos, acudiendo a ese privilegio que Dios nos da, yo no puedo dejar de un lado a mi padre y a mi madre. Yo no puedo dejar de un lado a los padres de mi esposa.
Cuando yo dije acepto, envuelve a ellos. Recuerde que en ningún lugar de la Biblia, hermanos, se dice que se olvidará. Esto quiere decir, hermanos, que yo tengo que estar pendiente de mi madre. Yo tengo que estar pendiente de mi padre. Obviamente mi responsabilidad en primera instancia delante de Dios es mi esposa, pero yo tengo que cooperar, tengo que visitar, tengo que llamar, porque es lo que Dios espera, hermanos. Cuando dije acepto, envuelve a la familia de mi esposa, pero también envuelve a los hijos. ¿Quiénes son los hijos, hermanos? La manera, recuerde que los hijos es la manera después de la relación sexual que Dios permite en el matrimonio, ¿verdad? En un matrimonio elegible, ¿verdad? Una persona elegible y otra persona elegible delante de Dios. Recuerde en Génesis capítulo 1, versículo 27, después de Dios habernos creado a imagen y semejanza de Él, Él nos bendijo. ¿Y qué dijo? Vayan, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla, y señoreen, ¿verdad? Sobre los animales y demás. Génesis capítulo 1, versículo 28. Cuando nosotros decidimos, hermanos, aceptando ese privilegio delante de Dios de decir acepto, vienen los hijos. Hermanos, los hijos son parte fundamental del matrimonio. Ahora ustedes ven que hay matrimonios que no quieren tener hijos, no se quieren desarrollar, no quieren tener generaciones, no quieren tener el privilegio delante de Dios de educar, moldear, instruir, capacitar a una criatura que Dios le está dando para que le moldee conforme a su palabra. Recuerde en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que los padres tenemos el mandamiento delante de Dios de instruir a nuestros hijos cuando nos levantemos, cuando andemos por el camino, en todo momento. Pero ahora hay matrimonios que no quieren tener hijos, hermanos. Y si queremos generaciones, queremos organización bíblica de la iglesia, esto es ancianos, diáconos, maestros, evangelistas, la familia de la fe toda unida, hermano. Necesitamos desarrollarlos, necesitamos crecer. No debemos de tener miedo, hermanos, de que está muy dura la vida o que el mundo se va poniendo cada vez peor. Eso ya lo sabemos, hermanos. Estamos de paso en este mundo, pero necesitamos crear descendencia, necesitamos tener familia, hermanos, que se desarrolle y se desenvuelva y seamos un impacto positivo en la comunidad. Entonces no hay que tener miedo a que está difícil la situación, porque le estamos diciendo a Dios, queremos limitar a Dios. Y Dios dice que mientras le busquemos a Él, nada nos va a hacer falta. Mateo capítulo 6, versículo 33. Él, conforme a su providencia, esto es, antes de lo que usted y yo pensemos, Él ya sabe cómo vamos a poder salir adelante para criar hijos, para sacar adelante la familia y demás. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos el tema de la familia, debemos de entender que la familia envuelve a Dios porque Él es el creador del matrimonio. Envuelve también a la familia de mi cónyuge, envuelve también a la nación y envuelve también a los hijos. Lastimosamente, hermanos, con respecto a la familia, la presente condición es que los roles y quisiera decirlo no como un rol, sino como un privilegio. Para mí es un privilegio ser padre. Espero que para usted sea un privilegio también. Los roles han sido distorsionados, están siendo distorsionados, están siendo hasta cuestionados. Ustedes ven cómo lastimosamente hay marchas por mujeres, hay marchas por hombres, hay marchas por algunos que no se logran identificar o no quieren identificarse. Lastimosamente los roles están siendo distorsionados. También hay un abandono de la responsabilidad de parte de los padres. No queremos asumir ese privilegio y dejar que la gracia de Dios trabaje en mi vida para yo ser un impacto positivo en la iglesia y un impacto positivo en la comunidad. Yo como padre abandono el rol.
abandono el privilegio que Dios me está dando. O la mujer, ¿verdad? Quiere tomar un rol que a ella no le corresponde. Hay un abandono, hay un irrespeto a lo que es el orden divino, hermanos, al orden divino, entendiendo que Dios ha creado el matrimonio, Él nos ha puesto en ese lugar de privilegio. Entonces yo quiero llegar a imponer o a meter una idea humana que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué sucede cuando en esta presente condición? Bueno, hay pleitos, no hay control de nuestro ser, herimos emocionalmente, nos herimos unos a otros, herimos a los hijos, herimos a nuestras esposas, herimos a la nación, porque estamos siendo un mal ejemplo en la comunidad, no estamos siendo de buen testimonio, se escuchan pleitos, gritos, etcétera, y estamos siendo un mal ejemplo. Entonces hay un irrespeto al orden divino, hermanos. Pero gracias a Dios que Él en su palabra, hermanos, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hermanos, la piedad significa ser como Dios. No es ser igual en esencia y naturaleza, ¿verdad? Sino llevar una vida imitando su ejemplo. De hecho, en Efesios capítulo 5, versículo 1, es un mandamiento para cada cristiano en particular imitar a Dios. Seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. En la palabra de Dios, hermanos, nosotros encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y vivir conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es inspirada, es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, nos equipa a nosotros para ser buenos esposos. La palabra de Dios nos equipa a nosotros para que las hermanas sean buenas esposas. Pero recordemos que antes de yo ser un buen esposo, antes de ser una buena esposa, yo tengo que ser un buen hijo. Y a través de la palabra de Dios nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Venimos a la lectura de la palabra de Dios. Recuerde Efesios 3:4, leyendo lo cual podemos entender. Juan capítulo 8, versículo 30 en adelante, y conoceremos la verdad. Juan 17:17, donde somos santificados, que es la palabra de Dios, y ella nos prepara, hermanos, para vivir conforme al modelo que Dios ha estipulado en cuanto al matrimonio. Y aceptar, hermanos, aceptar el propósito de Dios significa que el hogar no va a funcionar según lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo creo. Ese principio, hermanos, ese principio aplica para todo, para la administración de la obra de Dios, que es la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no hacemos y desarrollamos conforme a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo quiero, sino a lo que Dios ha estipulado en su palabra. Y aceptar el propósito de Dios en cuanto a la familia es: el hogar no va a funcionar si yo no vivo conforme a la palabra de Dios. Segundo, Dios estableció responsabilidades o privilegios para el hombre, para la mujer y para los hijos. Y es la única manera, hermanos, para que un hogar esté bien sincronizado. Que yo como varón tome el lugar que Dios me ha dado, que la mujer tome el lugar que Dios le ha dado, y que los hijos tomemos el lugar que Dios nos ha dado, para que el lugar glorifique y honre a nuestro Padre Celestial. Y cuando nos sometemos a ese diseño divino, hermanos, la familia va a vivir bien, en abundancia, en escasez, en los momentos difíciles, en momentos de alegría, siempre va a estar la paz. ¿Qué es la paz, hermanos? Recuerde que la paz es la presencia de Dios en nuestra vida.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 5 y versículo 1. La presencia de Dios va a estar en nosotros, hermanos, porque vivimos como Él quiere, respetando y ejerciendo el rol que Dios me ha dado, aceptando el propósito de Dios para el matrimonio. Vamos a ver 3 aspectos, hermanos, fundamentales con respecto a eso. Cómo Dios define el rol del varón, cómo Dios define el rol de la mujer y cómo Dios define el rol del hijo. Así que en primer lugar, hermanos, vamos a observar que la Biblia nos enseña el lugar que Dios le ha dado al varón. Recuerde que todo va a estar aquí en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios establece al varón como cabeza del hogar. Y obviamente, hermanos, la cabeza no quiere decir superioridad, no quiere decir soy el mejor. Recuerde que cuando Dios nos unió, nos hizo una sola carne. No hay lugar para el varón, no hay lugar para la mujer, somos uno. Y obviamente, y con más énfasis, sobre todo si ambos son cristianos, ¿verdad? Si ambos hemos o vivimos conforme a la palabra de nuestro Dios. No hay lugar para el varón, no hay lugar para la mujer, somos uno. Sin embargo, Dios ha dejado al varón como cabeza, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 23, la Biblia nos enseña que el varón es la cabeza del hogar. Y esto, como lo mencioné, no es autoritativa, sino sacrificial. Y es ahí donde el Espíritu Santo a nosotros nos lleva. ¿Por qué? Porque Dios manda, espera que el varón ame a su esposa o amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Por eso es que esa cabeza es una cabeza sacrificial. El llamado de Dios, hermanos, en primera instancia, el llamado de Dios al varón es que ame sacrificialmente. ¿Eso qué quiere decir? Dejar de ser yo para que mi esposa y mis hijos crezcan. Menguar para que mi familia se desarrolle y crezca en la gracia de Dios. Ese amor sacrificial va a requerir de mí conocer la palabra de Dios. Necesito instruir a mi familia en el camino del Señor. ¿Cuánto usted como varón se está sacrificando para que la palabra de Dios habite en su corazón y usted pueda entonces instruir, corregir, no conforme a la autoridad que uno piensa que tiene, sino conforme a la autoridad de Dios, sino conforme a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, hermanos? Si digo que amo a mi esposa sacrificialmente, es porque, dicen algunos, estoy leyendo la palabra, estoy orando, hermanos. ¿Cuánto usted como varón invierte en la oración por su esposa, por sus hijos? ¿Cuánto nosotros estamos invirtiendo en decirle, mi amor, venimos a un devocional aquí en mi casa, vamos a leer tan solamente la Biblia, vamos a escuchar qué es lo que dice Dios, porque necesitamos cambiar, necesitamos ser mejores, necesitamos llegar a la estatura y a la plenitud de un varón perfecto, el cual es Cristo. Efesios 4:15. ¿Cuál es su sacrificio, hermano? ¿Cuál es mi sacrificio? Por eso yo les decía cuando estaba introduciendo esta clase que yo necesitaba más. Necesito más de Dios para yo poder decir, yo estoy amando a mi esposa. El amor, hermanos, o el llamado de Dios al varón es guiar espiritualmente. ¿Recuerdan en los tiempos de Josué? En los tiempos de Josué era difícil, hermanos. Tiempos en los cuales había oposición al progreso de lo que Dios había estipulado. Pero Josué tomó valor. Y él que dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ayer llamo a un hermano, yo agradezco a ustedes por estar aquí definitivamente. Le decía a un hermano, lo espero. Y
sus palabras no fueron las mejores para con su esposa. No quiero mencionarlas, pero yo le dije, ¿quién es el cabeza del hogar? Si ella no quiere ir, amor. Pero ¿qué hubo ahí? Un pleito, hubo palabras de agresión. Y yo dije, ya no va a venir. Entonces por el teléfono le tuve que dar la clase, ¿verdad? Aproveché el momento. Pero para mí fue tan triste que antes de algo espiritual, se tomen las cosas espirituales para pleitos, hermanos. ¿Cuántas personas no llegan a un servicio de adoración y vienen peleados? Vienen con circunstancias o vienen peleando en el carro, que si dejó los frijoles o que vamos tarde, que no me alistó la corbata. Hermanos, yo tengo que ser un guía espiritual. ¿Recuerdan Jesús cómo actuó cuando a él lo desecharon, cuando no le recibieron? Él tuvo paciencia, hermanos. Varones, nosotros tenemos que tener paciencia con nuestras esposas, saberlas tratar, palabras blandas, palabras que las motiven. De hecho, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, la Biblia enseña, hermanos, que nosotros debemos de vivir con ellas sabiamente. ¿Qué quiere decir eso? Que dándoles honor, dándoles un lugar, como a vaso más frágil, como a correderas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces decimos, yo estoy orando, yo estoy haciendo esto, pero tengo problema con mi esposa. Dios no escucha, hermanos. La Biblia enseña que hay un estorbo ahí, hay algo que impide que esa oración no pase del cielo raso, hermanos. Por eso yo como varón soy llamado de parte de Dios a sacrificarme por la vida de mi esposa y de mis hijos, a guiar espiritualmente, a tener devoción, entrega en el camino del Señor y a ser un proveedor diligente. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, que si alguno no provee para los suyos, dice que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es peor, hermanos. ¿Cuánto sacrificio, cuánto estamos invirtiendo en nuestras esposas? El invertir, hermanos, no es tan solo que si a ella le gusta pintarse las uñas o tener una ropa, un vestido que a ella le guste, comidita que a ella le guste. No es solo eso, hermanos. Es en su educación bíblica. ¿Cuánto le han dado una Biblia a su esposo? Recuerdo cuando yo estaba, estaba de novio ahí con Katy, mi esposa Katy. Yo la tosigué con la palabra, hermanos. Fue tanto que hasta me dejó, pero ella, yo la busqué, ¿verdad? Después de que me dejó. Pero ella sabía cuáles eran mis bases. De hecho, ella obedeció el evangelio gracias a ese esfuerzo. Recuerdo, estaba en la escuela y yo la ponía hasta memorizarse los textos conmigo, hermanos. No les digo que hagan eso, ¿verdad? Porque tuve una mala experiencia. Viví un año llorando ahí con mis compañeros en la escuela. Pero gracias a Dios que lo tenía para mí. Gracias a Dios que la tenía para mí. Y hermanos, lo que quiero decir es que como varones tenemos que sacrificarnos. Y el sacrificarnos no es hacer a veces lo que ellas piensan o dicen, sino es hacer lo que Dios quiere. Tengo que estar invirtiendo en mi vida espiritual para yo poder transmitirle a ella la palabra, para que ella crezca, para que ella cambie, para que ahora que viene un problema actuemos con sabiduría y no bajo impulsos. Y eso es lo que Dios espera del varón. ¿Qué espera Dios, hermanos, de la mujer? Bueno, desde la creación del mundo, Dios le ha dado un lugar especial a la mujer y es ayuda idónea. De hecho, hermanos, en el Nuevo en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, hermanos, encontramos la palabra antropos, que quiere decir género humano. Entonces, no quiere decir que yo como varón no soy ayuda para mi esposa, que solo ella es la ayuda para mí. O sea, usted me ayuda, ¿verdad? Usted depende de mí. No, ambos
ambos somos ayuda idónea para el otro. Sin embargo, el Espíritu Santo ha dejado que la mujer tiene ese cargo, ¿verdad? O ese rol importante también en la familia. Y la mujer, hermanos, que honra a Dios, la esposa que honra a Dios, es una esposa, hermanos, que vive en sujeción. El llamado de Dios es que la mujer viva en una sujeción voluntaria. Qué lindo es que mi esposa me dé lugar, ¿verdad? Que le dé lugar a Dios, porque no es a mí. Dios es el que ha dicho que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas, dice, estén sujetas a su marido, pero oiga esta frase, como al Señor. Una mujer que no se sujeta a su marido es una mujer que no está sujeta a lo que Dios ha establecido. ¿Qué quiere decir sujeción? Quiere decir actitud de apoyo. ¿Qué quiere decir sujeción? Respeto. ¿Qué quiere decir sujeción? Cooperación hacia el liderazgo espiritual de su esposo. ¿Qué privilegio tienen las hermanas delante de Dios? Es algo que Dios está esperando de ustedes, hermanas. A veces cuando se dice eso, hay algunos que, ¿verdad? Mezclan ahí o síntomas que hay. Hermanos, es lo que Dios espera, hermanas, lo que Dios espera de cada uno de ustedes. Por eso en Colosenses también, que un paralelo, Colosenses 3:18, las casadas deben de estar sujetas a su marido, como conviene, esto es, como corresponde a aquellas quienes le pertenecen al Señor. Colosenses 3:18. De hecho, esta sujeción, hermanos, sirve para aquel matrimonio que, por ejemplo, su esposa es cristiana, pero su esposo no lo es hasta el momento. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos, para que también, dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Si usted está aquí, hermana, y su esposo no es cristiano, déjeme decirle que el Espíritu Santo le está diciendo en este momento que su conducta va a ser una influencia positiva, o sea, una conducta sujeta a la palabra de Dios, tener a Dios en primer lugar, ¿verdad? Si el esposo le dice, el domingo vamos a ir vamos para la playa, mi amor, perfecto, pero primero déjeme ir a adorar a mi Padre Celestial, porque Él espera que cada primer día de la semana yo conmemore la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted le da ese lugar a Dios y se lo demuestra con respeto a Él, ese ejemplo es arrasador para Él. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. El llamado de Dios a la mujer es que esté sujeta, es que tenga un carácter piadoso, hermanos. Tito 2, la mujer está llamada a mostrar un espíritu amable, un espíritu prudente y un espíritu respetuoso. No ser chismosas, no entrometerse en lo ajeno, ser maestras del bien, conocer la palabra de Dios, cuidadosas de su casa, dedicarse, hermanos, dedicarse a las cosas de la casa. Ahora hay mujeres que no quieren saber nada de la casa, no quieren saber nada de cocina. No quiere decir que nosotros no lo hacemos. De hecho, el hermano Roldán hace un pinto que es espectacular. Nosotros también cocinamos. Nosotros, a mí, los que me conocen saben que yo soy un obsesionado por limpiar. A mí me encanta limpiar, me encanta lavar. Pero hay roles, hermanos. Tampoco en un tiempo recuerdo, mi esposa bueno, hasta Heiner le limpié allá la refri a Heiner. Mi esposa un día en tantas batallas después de que estuvimos en Estados Unidos, difícil, hermanos, estudiando en otro país, en fin, de ahí me tenía monte y tuve que decirle, mi amor, ocupémonos. Yo sé que es difícil, pero la Biblia dice esto, écheme un toque la mano.
Yo decía, estoy estudiando la palabra de Dios y ¿por qué hay problemas? Y todo eso, vieras cómo nos ha unido, hermanos, vieras cómo nos ha fortalecido, vieras cómo nos ha llenado. Mi esposa es increíble, hermanos, es increíble, es una mujer trabajadora, es una mujer en Proverbios 31 que edifica su casa, que trabaja, que atiende a los que vienen, que busca para las necesidades, que se desprende para que el otro no tenga. Yo sé que ustedes, mis hermanas, también son así. Yo sé que si usted no está haciendo así, usted va a mejorar, porque sabe qué es lo que Dios está esperando de usted. El llamado de Dios a la mujer es una mujer sujeta, una mujer colaboradora. Proverbios 31, una mujer que edifica el hogar. Recuerde que la edificación, hermanos, no viene a través de pensamiento, sino viene a través de la palabra de Dios. La mujer también tiene que conocer la Biblia. La mujer tiene que saber mover sus páginas de la Biblia. La mujer tiene que tener la palabra de Dios habitando en su corazón, porque ellos van a enseñar a los jóvenes a que amen también a sus maridos. Tito capítulo 2. Van a enseñar a los niños en las clases dominicales. Necesitan edificar, y el edificar viene a través de la palabra de Dios y un carácter piadoso, reverentes en tu porte, pulcras, decentes como mujeres que profesan piedad. Y el llamado de Dios, o el lugar que Dios le ha dado a los hijos, el lugar que Dios le ha dado a los hijos. Qué privilegio ser hijo, hermanos. La Biblia lo define con claridad y con responsabilidad. Honre a padre y a madre. Efesios capítulo 6, versículo 2. Recuerde lo que dije anteriormente, hermanos. El honrar a padre y madre es para toda la vida. Es para toda la vida. Hay algunos hijos, hermanos, que no llaman a sus padres. Ya me casé y yo no llamo a mi mamá, no visito a mi mamá, no le mando ni un mensaje. ¿Sabe? Es más, no puede ni sacar X cantidad de dinero para mandarle a su mamá, donde su mamá crió a veces hasta 10, porque recuerde que las generaciones antes eran 10, 7, 12, y ellos dos, padre y madre, sacaron a 10, y ahora yo no puedo hacer algo por uno. Es algo ilógico, hermanos, que va en contra de la voluntad de Dios. Como hijo, yo tengo que estar pendiente de mi padre, yo tengo que estar pendiente de mi madre, yo tengo que tener ahí en mi presupuesto. A veces hay padres que no lo necesitan, pero sí necesitan siempre una llamada, sí necesitan un mensaje, sí necesitan una visita. Recuerdo, estaba yo ahí haciendo que me atendieran en el EVAIS y contesta la viejita, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo está, mi amor? Yo pensé que estabas bravo conmigo, ¿por qué no has venido? Y yo ahí con ella, ¿verdad? Y me puse a llorar, la vecina, y le digo, ¿cómo es posible que, bueno, usted sabe que me puse a llorar, ¿verdad? Es cierto, no estoy diciendo mentira, menos desde el púlpito, ¿ah? Y le digo, ¿cómo es posible que ella decía, ¿por qué no me llama? Ahí le hice unos frijolitos, papi, pase para que se los lleve para el trabajo. Y yo digo, wow, me dio una lección a mí. Yo tengo que estar más pendiente de mi madre y de mi padre, sea lo que sean. A veces hay padres o no se crece en un hogar cristiano, ¿verdad? No se crece en un hogar que respeta a Dios, y lastimosamente los padres no han sido un buen ejemplo. Pero Dios no le está diciendo a uno como hijo, no, si él fue bueno, entonces usted sí. No, Dios le está diciendo, hónrelo. Honre a padre y madre. Obedezca a sus padres. Efesios 6:1, hermanos. Obedecer a los padres es algo indispensable. ¿Por qué? Porque eso es justo. Eso es algo recto. Eso es algo indispensable. Es algo que tiene que ver con la fe, con el sistema de instrucción de Dios para la salvación. Honrar a padre y madre y obedecer. Obedecer aún fuera. Obviamente obedecer lo que esté de acuerdo con la voluntad del Señor. Y como hijo yo tengo que aprender la disciplina y la amonestación del Señor. Bueno, esta es otra historia, pero dice, no voy a ir al seminario porque mi hija
viene el concierto de, ya ustedes saben quién, no le quiero hacer propaganda. Le digo, qué triste, sus hijos deciden por usted. Sus hijos modelan su hogar, sus hijos conducen su hogar. No, mayores, menores, hermanos, aprendamos la disciplina. La disciplina viene de nuestros padres por autoridad de Dios, con la palabra de Dios. Sujetémonos. A veces hay cosas que nuestros padres nos piden que no es lo que nosotros queremos, pero por respeto a Dios hay que hacerlo, hermanos. Si nos dicen tienen que lavar los trastes, tienen que hacerlo y punto. No preguntar, ¿verdad? No decir por qué o por qué, o cuándo, sino por qué. Porque eso es bendición. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 4:1, hermanos. Oí, dijo, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Hermanos, aceptar el propósito de Dios para los miembros de la familia es un privilegio para nosotros. Dejemos que la gracia de Dios trabaje en nuestras vidas para ser mejores esposos, para ser mejores hijos y para ser mejores esposas. Los que cumplamos con este deber, hermanos, vamos a honrar a Dios, vamos a traer bendición a la iglesia, vamos a estar envueltos como Dios quiere. La nación se va a alegrar de ver hogares respetando la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro desafío? Como dice Santiago capítulo 1, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan ¿a quién? A sí mismos. Que Dios les bendiga. ¿Qué pasó? Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a todos los que están visitando el día de hoy.